Buen día, chicos. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de la unidad que corresponde a la diversidad de los seres vivos o la biodiversidad de los seres vivos. Y en clases pasadas hemos hablado sobre el concepto de biodiversidad, estuvimos estudiando las reglas para poder nombrar a los organismos basados en el sistema binomial creado por Carl von Linné. También estuvimos hablando un poquito sobre las características de cada uno de los grupos que están distribuidos en 6 reinos: la arquea, eubacteria, protista, fungi, reino plantae y reino animal. Y en esta ocasión, pues vamos a continuar hablando de los reinos que están ya en los estratos superiores, por decirlo así, porque en realidad todos los organismos están en términos de características biológicas a un mismo nivel, pero evolutivamente sí hay diferentes tipos de desarrollos evolutivos. Entonces podríamos decir que de los organismos que tienen más adaptaciones a los ambientes, podríamos denominar a las plantas y a los animales. Y quizás son los organismos a los que nosotros estamos más acostumbrados a ver. Están rodeados, bueno, nos están rodeando todo el tiempo. Tenemos plantas en nuestros hogares, tenemos animales como aves, como insectos que conviven con nosotros. Algunos tenemos hasta mascotas incluso. Y entonces vamos a estudiar algunas de las características que van a ser propias a cada uno de los organismos que componen estos grupos. Entonces en esta ocasión vamos a comenzar con el reino Plantae, que en este reino van a estar incluidos todos aquellos organismos vivos que nosotros conocemos como plantas. Usted ya en este momento no tiene mucho cómo perderse porque sabe que las plantas son organismos autótrofos, que tienen la capacidad de formar su propio alimento a través de un proceso metabólico que se denomina fotosíntesis. Y esta fotosíntesis se da en un órgano de las plantas que nosotros reconocemos muy fácilmente, que son las hojas. Pero quizás lo que no vemos es que las hojas están constituidos, protegidos por organelos, por células vegetales que van a estar conteniendo pigmentos que van a ser los responsables de facilitar todo este proceso. Entonces vamos a hablar un poquito de las plantas y vamos a decir que además de los protistas y de los representantes del reino fungi, que son los hongos de los que estuvimos hablando en la clase anterior, también las plantas son organismos que poseen células eucariotas. Recordemos que las células eucariotas, una de sus principales características es que contienen un núcleo verdadero. Por lo tanto, en las plantas vamos a ver que las células tienen una membrana celular, pero que también tienen una membrana nuclear. Como les mencionaban anteriormente, son organismos autótrofos. Entonces son seres capaces de fabricar su propio alimento a través del proceso que ya hemos estudiado, conocido como la fotosíntesis, para lo cual la planta necesita de la intervención de la luz solar, que es un tipo de energía lumínica, y también utiliza el dióxido de carbono y el agua que absorbe a través de sus raíces para transformarlos en diferentes moléculas orgánicas, principalmente en glucosa. Y en el proceso, otro de los productos que se forman es el oxígeno, que el oxígeno es un compuesto fundamental para el resto de organismos vivos, por ejemplo, nosotros y los animales. Otra de las características de las plantas es que van a presentar una pared celular. Es una estructura celular que no vamos a encontrar en los animales. Esta pared celular está compuesta por celulosa, que es un polisacárido que hemos estudiado previamente y que tiene la función de otorgarle la rigidez a la planta, pero también la protección. La pared celular se encarga entonces de hacer que estas plantas, aunque se vean delicadas, puedan tener esa estructura
pueden ser capaces de resistir hacia las diferentes variaciones del clima y ambiente que les rodea, pero también les protegen de fenómenos como cuando hay demasiada radiación solar. La pared celular se encarga de evitar de que pierdan mucha agua y que la planta se deshidrate. Les mencionaba en algún momento que además de la pared celular y la membrana celular, las hojas de las plantas tienen una cubierta cerosa. Cuando yo digo el término ceroso, me refiero a que estamos hablando de una cubierta que tiene dentro de sus compuestos lípidos. Esta cubierta cerosa le ayuda también a las plantas a que no se deshidraten cuando el ambiente al exterior está demasiado caluroso o cuando le dan directamente los rayos del sol. Y entonces, estos organismos también se desarrollan a partir de embriones multicelulares que están encerrados dentro de los tejidos maternos. Y esta característica los hace distinguirse o diferenciarse de las algas verdes, que muchas personas cuando van a la playa, más que todo en las áreas rocosas, ven algunos organismos verdes y le llaman quizás sin conocimiento de base unas plantas acuáticas. Sin embargo, estos como organismos verdes que vemos en las rocas de los océanos, en las rocas de las playas, se llaman algas y para nada están emparentadas con las plantas. Como hemos visto anteriormente, las algas son protistas, están más relacionadas a los organismos protozoarios porque tienen diferentes características. Y entonces una de esas características es que las plantas se desarrollan a partir de embriones maternos y las algas no. Entonces, ya una definición más construida o compleja de lo que es una planta, es decir, que es un complejo eucariota multicelular que tiene paredes celulares cuyo componente principal es la celulosa, que además presenta pigmentos fotosintéticos conocidos como clorofila, en este caso presenta clorofila A y B, además de otros plastidios, como recuerdan, hay cromoplastos, leucoplastos. Los cromoplastos son aquellos que contienen coloraciones y pigmentos como carotenos o xantófilas, y los leucoplastos, que son aquellos que se encargan de reservar sustancias energéticas como el almidón. Entonces, estos son productos de almacenamiento y son pigmentos que también van a estar dando la coloración a ciertos vegetales, a ciertas plantas, pero que también van a estar interviniendo dentro del proceso fotosintético. Entonces, todas estas características hacen que las plantas tengan un reino muy aparte, un reino aparte de los animales, un reino aparte de los protozoarios y un reino aparte de los hongos. Y como sabemos, hay muchas funciones y muchas importancias de las plantas. Entonces vamos a ver de que las plantas tienen otra clasificación. Recordemos que estamos hablando de aquellas características que nos permiten agrupar a los organismos dentro de ciertas niveles o jerarquías dentro del sistema de clasificación. Entonces las plantas pueden clasificarse dependiendo de la presencia de flores. Hay plantas con flores y hay plantas sin flores. Las plantas sin flores van a ser aquellas que nos conocemos como musgo o helecho. Yo no sé si usted se ha dado cuenta si en alguna ocasión le ha visto una flor a un helecho o a un musgo. Solo para recordarle, estas plantas usualmente las encontramos sobre las rocas desnudas o sobre la tierra que está al descubierto. También los helechos los encontramos en muchas ocasiones en los bosques en gran abundancia, pero no son plantas que se van a hacer muy grandes, sino que son plantas que son pequeñas. Los musgos también, cuando hay época lluviosa y las paredes de las casas se vuelven muy húmedas, tienden a surgir en las paredes de las casas. Entonces es para que usted se recuerde más o menos qué son esas plantas. Y entonces yo nunca creo haber visto alguna de estas plantas con flor. Y luego tenemos las plantas con flores, que estas también se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Vamos a ver más adelante
qué significa cada una de estos dos grupos. Acá sí vamos a encontrar a todas aquellas plantas que producen una flor. Recordemos que las flores son el órgano reproductor en las plantas. Y entonces, de acuerdo a ciertas características, también hay una clasificación. Acá vamos a ver que las plantas se clasifican en vasculares inferiores y vasculares superiores. Las plantas no vasculares con generación gametofítica dominante y las plantas vasculares con generación esporofita dominante. Esto de generación gametofítica y generación esporofita tiene mucho que ver con el ciclo de reproducción de estas plantas. Se le llaman vasculares inferiores o no vasculares porque estas plantas no tienen ciertos tejidos como el xilema o el floema que sí vamos a encontrar en plantas vasculares superiores. Aclararles aquí que la clasificación de las plantas van a tener muchos tipos de órdenes, filos, familias y divisiones. Y esto va a depender bastante de qué tipo de autor o qué tipo de libro utilicemos para tener esta referencia. Entonces puede ser que dependiendo de esas, las características cambien. Realmente, por eso es que la taxonomía es una ciencia que hasta el día de hoy sigue vigente, porque a medida los estudios genéticos avanzan, nos damos cuenta de ciertas características que comparten los organismos, pero que no son características que se aprecian a simple vista. Entonces, a medida avanzan los avances tecnológicos, nos podemos dar cuenta que estas clasificaciones van cambiando de un momento a otro, de acuerdo a esas características nuevas que los organismos nos están arrojando a través de todos estos análisis. Pero no, lo que yo quiero que vean es que otra característica por la cual las plantas se clasifican es por la presencia o no de semillas. Entonces tenemos plantas con flor y plantas sin flor. Plantas con flor son las plantas que van a ser como vasculares superiores y plantas sin flor van a ser aquellas vasculares inferiores, donde vamos a encontrar los musgos y los helechos. Dentro de las plantas con flores hay plantas con semillas que obviamente van a haber plantas con semillas desnudas y plantas con semillas que van a estar dentro de un fruto. Dependiendo de cómo esté la semilla, o sea, si está desnuda o si está cubierta, vamos a ver dos grandes grupos, gimnospermas o angiospermas. Las gimnospermas, para que usted tenga una idea de qué plantas hay aquí, van a ser aquellas que están más relacionadas a los pinos. Y usted puede ver acá, esto es como un pinito, que lo encontramos en los pinos, en las araucarias o en los cipreses, que esta es la semilla de la planta. Pero esto no está cubierto por una pulpa o una cáscara. Entonces esa es la diferencia. En cambio, las angiospermas sí van a tener una semilla que está cubierta dentro de la estructura del fruto. Entonces vamos a encontrar aquí una pulpa y una cáscara. Un ejemplo bien fácil para que usted me entienda qué es una angiosperma, la podemos ver cuando vemos un mango o cuando vemos un aguacate. El mango tiene una gran cubierta de una pulpa bien carnosa y de hecho estamos en una época de mango bastante fuerte. Y entonces usted se come el mango, incluso saborea la semilla, la tira y de ahí vuelven a hacer otro árbol. Y igual el aguacate, parte el aguacate y lo que usted se come es la pulpa y deja la semilla ahí y de esa semilla puede volver a nacer otro árbol de aguacate. Entonces, si ven, estas semillas están cubiertas tanto por una cáscara como por una pulpa. Y por esta característica es entonces de que hay dos tipos de grupos de plantas, las gimnospermas y las angiospermas. Entonces hay dos características, si la semilla está cubierta o no, y si tienen flores o no tienen flores. ¿Y cuál es la importancia entonces del reino vegetal? Bueno, la primera importancia biológica para todos es que son productores primarios, es decir, que a través del proceso fotosintético, estas plantas están produciendo oxígeno, que es un elemento vital sin lo cual no podría existir la vida en general. Además, para nosotros los seres humanos, las plantas representan una gran fuente de alimentos variados. Nos alimentamos de las plantas todos los días. Les ponía el ejemplo del aguacate, de los mangos, pero usamos vegetales como el huisquil, el pipián
las papas, las yucas, el arroz. Todos esos son productos que provienen de plantas y nosotros nos estamos alimentando todos los días de eso. Si no, mire, si hay un tiempo en el que usted no come una tortilla, la tortilla está elaborada a base de una planta que se llama maíz. Entonces, todos los días estamos consumiendo productos cuyo origen provienen de plantas. Y por eso muchas especies de estas se utilizan en la industria, en el campo de la medicina. También tenemos plantas que no las comemos, pero las usamos para decorar el interior de nuestra casa o nuestros jardines exteriores, porque nos hacen sentir que hay un ambiente un poco más tranquilo, más ameno, nos dan esa sensación de tranquilidad. Hay plantas que nos sirven como base para los medicamentos, que nos ayudan a tener eh, una mejor curación cuando estamos en un proceso de enfermedad. Y eso lo podemos ver más últimamente en estos días cuando nos dicen tomen limón, tomen ajo, tomen jengibre para prevenir los resfriados. En estas épocas donde hay una transición entre la época seca y la época lluviosa, donde esas enfermedades respiratorias son más frecuentes. Incluso hay algunas personas que dicen de que es bueno eh, tener infusiones de eucalipto solo para oler, porque eso ayuda a la descongestión. Entonces, todas las plantas tienen una gran variabilidad de formas y tienen una gran diversidad de usos, principalmente para nosotros los seres humanos. Y otras plantas son utilizadas como materiales en la industria de la construcción. Por ejemplo, hay muchas plantas que tienen un gran valor porque son gran fuente de madera y con la madera pueden crear desde muebles hasta construcción de vigas, techos, paredes de casas, suelos, pisos. Entonces se puede hacer todo eso a partir de la leña o de la madera de una planta. Entonces esa es la gran importancia que tienen estos organismos de esta división para nosotros. Y entonces vamos a hablar un poquito de los animales, que es también el reino donde nosotros nos encontramos. Y como hemos hablado desde el reino procariota, los animales tienen células eucariotas, al igual que los hongos, las plantas y los protistas. Tienen una relación evolutiva bastante estrecha, por lo tanto, hay muchos animales que aunque físicamente parecen no parecerse, evolutivamente, basados en análisis genéticos, sí tienen mucho parecido. Es más, toda la diversidad de animales que habitan en la Tierra en el día de hoy tienen un ancestro común que proviene desde las esponjas. Entonces, todas, incluyéndonos nosotros, tenemos ciertas secuencias de nuestro ADN, un ADN bastante parecido al ADN de las esponjas. Entonces, prácticamente, si usted le preguntan de dónde se originó, usted puede perfectamente decir que proviene de las esponjas. Y como ven, aquí seguimos el proceso de radiación evolutiva. Están las esponjas, luego los nidarios, donde están las medusas, los gusanos planos, los equinodermos, donde están las estrellas de mar, los moluscos, los peces, los insectos, y acá quizás los animales que están más relacionados a nosotros porque son los que mejor podemos identificar, como los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Todos tienen células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia principal entre la célula animal y vegetal? Es que en la célula animal el núcleo va a ser un orgánulo muy prominente, porque es un orgánulo de gran tamaño, a diferencia del núcleo de la célula vegetal, donde el orgánulo más prominente en este caso es la vacuola. ¿Qué más podríamos decir del reino animal? Tienen simetría radial o bilateral. En el caso de las estrellas de mar, ellas presentan una simetría radial que les significa que a través de un eje central pueden dibujarse múltiples planos, o sea, yo la puedo cortar en varios planos. Y en cada plano en que yo pueda cortar este animal, cada plano va a simular una imagen especular
del mismo individuo. O sea que es en cada plano en que yo corte este animal o a este organismo, yo es como que tuviera una imagen del mismo organismo, pero viéndose en un espejo. Y una simetría bilateral, es decir, que, por ejemplo, en este caso del pez, la cabeza de este extremo anterior es opuesta a este extremo posterior. Entonces yo puedo partirlas, pero estas dos imágenes o estas dos secciones no se van a parecer. Entonces no van a tener una imagen especular. Es como que ustedes lo partieran por la mitad y la mitad de su cuerpo va a tener la cara y la otra mitad de su cuerpo va a tener la espalda. Entonces sí lo puedo partir en la mitad, pero las porciones que voy a obtener no son imágenes especulares. Entonces estas son otras de las características que tienen los animales. Nosotros, a diferencia de las plantas, no somos autótrofos, no elaboramos nuestro propio alimento y no hacemos fotosíntesis, por lo cual dependemos de otros seres para adquirir nuestro alimento y nuestra energía. Por eso somos organismos heterótrofos. Acá les presento a una ardilla comiendo nueces para obtener su energía, a un cabro comiendo plantas para obtener las fibras que necesita. Esta es una cadena alimenticia donde el insecto come hojas, el ratoncito come insectos, la serpiente se come al ratón y el águila se come a la serpiente. Y acá también tenemos una cadena alimenticia, pero en ecosistemas acuáticos, donde el alga produce el oxígeno, este plancton se alimenta del alga, este pez se alimenta de este plancton, este otro pez de mayor tamaño se alimenta de ese otro pez y esta ballena asesina, conocida como orca, se alimenta de este pez mediano. Entonces todos están interconectados, pero todos necesitan del otro para poder obtener la energía. Además, también a diferencia de las plantas, los animales tienen la característica de que pueden efectuar la locomoción, es decir, que se pueden mover. Y acá les traigo unos ejemplos. Usted puede ver esto todos los días, por ejemplo, los que tienen gatos, cuando su gato salta de un lugar a otro. También los que tienen perros, cuando lo reciben en su casa y el perro lo llega a saludar y mueve la cola y llega hacia usted. Otro ejemplo es cuando este animal, que conocemos aquí como aurora, va a cazar un ratón. Este movimiento que hace con sus alas y con sus patas para poder atrapar su presa también es considerado como locomoción. O también las ranitas cuando se movilizan saltando. O los delfines con sus movimientos de cola para moverse nadando a través del medio acuático. Entonces esta es otra de las características que tienen los animales que nos va a hacer diferente de otros organismos como las plantas. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto que las plantas se muevan de un lugar a otro. Yo nunca he visto eso. También otra de las cuestiones que nos hacen, otra de las características que nos hacen diferentes, es que nosotros tenemos órganos de los sentidos. Y esto es un conocimiento de primaria, ¿verdad? Usted sabe que tiene el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del oído y el sentido de la piel, que le permite a usted la sensación de la textura de los objetos que usted toca. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la visión, hay organismos como las moscas que tienen varios tipos de ojos que le permiten tener múltiples imágenes y que pueden captar mucho más movimiento que nuestra visión. Los perros que tienen un olfato súper desarrollado, que pueden percibir reacciones o sensaciones químicas mucho más sensibles que los que nosotros podemos percibir. Los gatos, que por ejemplo yo no sabía, si ustedes conocían que uno de los estructuras en el gato que le permite mantener el equilibrio son sus bigotes, porque los pelos de los gatos ayudan a que ellos puedan tener la percepción del entorno que les rodea. Entonces, ellos pueden dar saltos desde lugares muy altos, como de los techos hasta el suelo, y esto les ayuda de que sus vellosidades, por ejemplo los bigotes,
le permiten a ellos mantener el equilibrio. Otro de los animales que tienen una gran capacidad de percepción son los pulpos, que ellos a través de su piel y a través de estas ventosas pueden adquirir información del medio en el que se están moviendo y esta información es transmitida hacia todo su sistema nervioso. Otros organismos tienen aparatos desarrollados que se adaptan a otros organismos de los cuales ellos obtienen su alimento, como es el caso del colibrí, que ha desarrollado picos largos para poder llegar al néctar que producen las flores de ciertas plantas. Entonces, como ven, hay muchas adaptaciones que tienen los organismos, principalmente los animales, para poder adaptarse a las condiciones del medio ambiente en el que habitan. Y como parte también de una de las características de los seres vivos, también responden estímulos. Es decir, que si usted pone una mano en una superficie que está caliente, obviamente su reacción va a ser inmediatamente quitar esa mano porque va a percibir el estímulo del calor y también del dolor a través del sentido de la piel. Entonces, lo mismo, si estos animales que son tigres se sienten amenazados dentro de su ambiente natural, ellos van a reaccionar mediante una conducta un poco violenta porque van a defender su territorio. Hay otros organismos como peces que ante un posible peligro o ante un posible depredador, lo que hacen es que forman grandes cardúmenes con la finalidad de hacer barreras de protección para que el depredador tenga más difícil la tarea de poder atraparlos. Entonces, ven, todos los animales también reaccionan ante estímulos. Y los animales habitan en diferentes ambientes, desde ambientes acuáticos hasta ambientes terrestres, y hay animales como las aves que están en el ambiente aéreo, porque pues tienen la capacidad de usar el aire y la capacidad de transportarse a diferentes ambientes. En el caso de animales vertebrados, algunos tienen diferentes tipos de esqueletos óseos, unos conformados por hueso, otros conformados por cartílago. En el caso de las aves y mamíferos y algunos reptiles, el esqueleto va a estar constituido por hueso, pero en el caso de algunos peces y tiburones, el esqueleto va a estar constituido por cartílago. Y otra de las cosas que también tienen los animales que los diferencian de otros grupos es que hay un cráneo que protege al cerebro. Principalmente se termina de desarrollar en las etapas adultas del desarrollo de los organismos. Entonces, como ven, todas estas características hacen que los animales tengan un grupo específico y que los diferencien también de otros reinos, como los hongos, las plantas, los protozoarios y las bacterias. Y aunque no son seres vivos, y esto ya lo estamos llegando a comprender del todo bien, también vamos a hablar un poquito de los virus. Los virus obviamente no están en ningún reino de clasificación, porque, como ya lo saben, no son organismos vivos, sino que son partículas o macropartículas infecciosas que están compuestos por material genético. Pueden estar compuestos por ADN y pueden estar compuestos por ARN. Decirles que fueron descubiertos por un investigador ruso llamado Dmitry Ivanovsky en 1892, mientras intentaba encontrar un organismo que era un causante de una enfermedad en las plantas del tabaco, que ustedes saben que el tabaco es una planta que se utiliza para producir el cigarro. Entonces este señor estaba viendo de que las plantas que tenía cultivadas estaban siendo afectadas por algo y empezó a hacer una investigación para determinar qué organismo estaba afectando la planta. Sin embargo, encontró de que no eran organismos vivos como tales, sino que eran pequeñas secuencias de ADN o ARN que estaban afectando la salud de estas plantas. Se descubrió también
de que estas secuencias tenían un tamaño mucho, mucho menor que las bacterias y además que no cumplían con las características generales que todos los seres vivos comparten. Entonces decidió denominarlos como virus. Y acá pueden observar cómo es una hoja de tabaco normal y cómo veía Dimitri las hojas de tabaco con las que él estaba trabajando. Esta es la infección causada por un virus. Entonces, como hemos estudiado, hay varios tipos de virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, el virus de la hepatitis, el del ébola, la influenza, el adenovirus, el bacteriófago, pero recientemente nos hemos documentado más al respecto de los virus por el COVID-19, que es un virus que está atacando a todas las poblaciones de diversos países del mundo en la actualidad. ¿Y cuáles son las características de los virus entonces? Entonces, comenzar por decirles que la palabra virus significa veneno y es un término que se utiliza para referirse a estructuras microscópicas. Por lo tanto, sí se puede decir que son pequeñas secuencias que se pueden observar a través de un microscopio y que tienen obviamente en su estructura material genético. Son patógenos en su gran mayoría, más no todos, y pueden afectar a todos los organismos vivos. Lo que sí se puede decir es que son parásitos obligatorios, pues necesitan de las células para poder multiplicarse. Los virus no tienen células, por eso son parásitos. Necesitan de la célula para poder reproducirse, pero ellos como tal no poseen células, ni procariotas ni eucariotas. Y por lo tanto, fuera de una célula no son activos. Entonces, por eso, los virus no se consideran seres vivos. Así que, por eso es que las medidas que se han tomado ante esta pandemia es que usted no salga de casa y que guarde distancia social, porque el virus puede estar en el ambiente y puede estar en su forma inactiva, pero en el momento en que encuentre un hospedador, que en este caso sería la célula, en ese momento el virus va a desplegar toda su estructura, todo su equipamiento, va a utilizar a la célula como una fábrica de virus y va a reproducirse utilizando la célula de los organismos, que como pueden ver, no solo hablamos de seres humanos, también puede afectar animales y, como vieron en el ejemplo de Dimitri, incluso plantas. Por lo mismo de que necesitan la célula o la estructura y el armamento, no poseen metabolismo propio, entonces utilizan el de la célula para poder hacer todo el proceso de replicación. Tampoco se nutren ni se multiplican por sí mismos. También llevan a cabo la autorreplicación debido a que contienen material genético, pero este es un proceso que tampoco pueden hacer sin la presencia de la célula. Y presentan formas que garantizan la protección del material genético. Como les decía, ellos pueden estar en el medio por cierto periodo de tiempo porque mantienen unas estructuras que pueden proteger esas secuencias de ADN o ARN por cierto periodo de tiempo. Pero al no encontrar un hospedador en el cual puedan ingresar e infectar, esta estructura termina por degenerarse, haciendo que el material genético también se degenere. Recordemos que el material genético ante ciertas condiciones puede perder su capacidad. Y como les decía, o sea, son complejos de macromoléculas y están formados por una cápsula proteica, moléculas de ADN o ARN y también tienen en algunas ocasiones cubiertas membranosas. Estas serían algunas fotografías microscópicas de cómo se ven algunos virus, como la hepatitis D, un bacteriófago, el virus del ébola, el adenovirus aviar, el virus del SIDA, y me faltó acá poner el coronavirus, pero ustedes ya han observado eso muchas veces en la televisión, que es como un globo, tipo el de la hepatitis, pero que tiene un montón de espículas, o sea, como espinas rodeando, formando una corona. De ahí que proviene su nombre.
Y además de los virus, que también son pequeñas secuencias de material genético, hay otras formas virales infecciosas que no constituyen un virus como tal, pero que sí tienen un mecanismo de infección bastante parecidos. Y estamos hablando entonces de los viroides y de los priones. En el caso de los viroides, estos son pequeñas fracciones de moléculas de ARN que infectan células vegetales mayoritariamente, o sea, que infectan a plantas. Entonces son partículas de ARN infecciosas. Y los priones, en este caso, son pedacitos de secuencias de proteínas, o sea, son pequeñas partículas de proteínas que inducen a las células a producir más priones, o sea, más secuencias de estas pequeñas partículas de proteína y que, como les dije, el mecanismo de infección es similar al de los virus. Pero recordemos que los virus son secuencias de ADN o de ARN y que los priones son proteínas. En este caso, una de las más famosas o una de las enfermedades que más se conocen que producen los priones es la enfermedad de las vacas locas, que usualmente se da, obviamente, en las vacas cuando los priones entran a sus células y se reproducen. Entonces las vacas comienzan a presentar un comportamiento erróneo desde que se vuelven más violentas hasta que se pegan ellas mismas y cuando el sistema está completamente infectado, eso les puede causar la muerte porque ya la célula no puede efectuar su funcionamiento normal, sino que únicamente se está enfocando en la producción de priones. Y como les decía, en este caso los priones, en el ejemplo de la enfermedad de las vacas locas, afecta directamente el sistema nervioso. Por eso es que las vacas comienzan a tener comportamientos erráticos y dejan de hacer funciones normales como comer, como producir leche, como desplazarse normalmente, sino que se le ve como que hay pequeños temblores, hay movimientos erráticos, empiezan a dar vueltas dentro, o sea, de sí mismas, pierden el apetito, entre otras cosas. Y esta es como la forma en la que se pueden observar. Esto es la forma de un prión que parece como una espiral. Este es un viroide. En realidad no sé ni qué forma podría explicar lo que se ve acá. Y obviamente es un virus, que este sí nos muestra una forma similar a la estructura que tiene el coronavirus. Y bueno, esto sería todo lo que tendríamos que ver en esta unidad. Aquí les dejo con este pequeño que dice: no somos seres vivos, los virus, los priones y los viroides. Y también les dejo esta última que dice amor científico. Y le dice la amiba a otro: mi vida, te amo más de lo que las bacterias extremófilas aman las temperaturas altas y la extrema acidez. Entonces espero que esta unidad les haya gustado. Si tienen dudas pueden escribirme y nos vemos en la siguiente video clase. Pasen un feliz día.